Capítulo 9. A Deidara le resultaría difícil decirle a alguien si había algo que lo emocionara más, o al mismo nivel que las explosiones. Ver la culminación de meses de arduo trabajo y planificación extenderse por el lienzo del mundo en el lapso de unos pocos segundos, le provocó escalofríos en la columna cada vez que lo hacía. Siempre había sido así. Desde que era un niño, era así. Es lo que le dio una ventaja sobre todos los demás en el escuadrón de explosiones. Es lo que lo hizo desear robar el sagrado arte prohibido de imbuir arcilla con poder explosivo. Es lo que lo hizo hacerlo. Pero ahora, podría haber un digno contendiente para su amor. El odio en el aire era palpable. Literalmente. Asaltaba su piel en oleadas como lo haría el calor de un incendio, pero este fuego no le quemó las cejas ni le secó la piel. No, este fuego le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Le hizo sentir miedo. Y eso, más que cualquier otra cosa, le provocó escalofríos en la columna vertebral de una forma sumamente placentera. Era tal la grandeza de ese sentimiento que deseaba que se quedara allí para siempre. Ese cuestionamiento de su carácter por sí mismo era una sensación tan maravillosa que nunca sería capaz de articular los cómo, cuándo y por qué de la misma. Deidara. El hombre rubio salió de su ensoñación al oír el chasquido de su compañero. Parpadeó una vez y miró hacia abajo, a la fuente del odio palpable, ese fuego maravilloso. Cubierto de exoesqueleto de insecto, pero masculino. El de 7 colas era femenino. ¿Quién era ese? El loco bombardero sonrió para sí mismo y murmuró realmente no importa, antes de juntar sus manos y gritar Katsu. ¡Bum! Como en ese momento se estaba celebrando una conferencia de los shinobi más fuertes del mundo, no les hacía ningún bien a ninguno de los dos quedarse allí después de matar a uno de ellos. Incluso si todos se volvieran unos contra otros y se desatara el caos, ninguno de los dos podía correr el riesgo de verse envuelto en él. Por eso la organización decidió hundir ese escondite en particular, y también por eso Deidara pegó su arcilla en los pilares de apoyo. Los dos saltaron a lo alto de la estatua donde una perturbación en el aire se materializó y 2 manos salieron de ellos para agarrar ambos hombros. ¿Deberíamos cuestionar esto?, preguntó Deidara. Cuenta tus bendiciones mientras aún puedas, dijo Sasori. Deidara sonrió. Y, lo que fuera que estuviera a punto de decir fue interrumpido por la neblina púrpura que se materializó de la nada y desapareció junto con él. Sasori apenas pudo parpadear en el tiempo que duró su desaparición. Podría haber saltado a la acción, pero una bala de aire lo golpeó en el pecho y salió disparado a través de la caverna. Su espalda rompió la pared y quedó parcialmente atascada allí. Al girarse hacia la izquierda, vio a las 7 colas en forma humana, desgarrando las entrañas de su compañero y gritando a todo pulmón mientras lo hacía. Sasori se alegró de no tener más oídos humanos, de lo contrario, podría haberse quedado sordo por el ruido. Sasori dobló sus extremidades hacia adelante como lo haría una cochinilla, las golpeó hacia atrás tan fuerte como pudo y se desprendió de la pared de roca, cayendo al suelo. Cayó al suelo con la agilidad de un gato y el escalofrío de una araña, pero no tuvo ni un momento de descanso para orientarse. Tan pronto como sus pies y manos tocaron el suelo, su barbilla fue golpeada hacia un lado por un abanico de guerra gigante, sostenido por la hermana de una cola. Había lágrimas en sus ojos, pero estaban muy abiertos y llenos de furia. Ella lo golpeó de nuevo en la cabeza, esta vez hundiéndole uno de los ojos, antes de que él girara su cola de hueso para perforarle el pecho. Sin siquiera dudarlo, ella desvió el golpe con el abanico, se dio la vuelta y clavó el extremo romo en el puente de la nariz, fracturando la dura madera sin posibilidad de reparación. Cansado de esta pelea y muy consciente del hecho de que el techo comenzaba a desmoronarse, Sasori saltó y lanzó una descarga tras otra de Senbon hacia la chica, pero todas y cada una de ellas fallaron su objetivo, cayendo al suelo o atascándose en la dura roca. La chica sostuvo su abanico a su lado y lo miró con enojo. La expresión de su rostro era de locura. A partes iguales odio, tristeza, desaliento y venganza. Ella lo quería muerto. No porque fuera su deber matarlo, no porque se lo hubieran ordenado. Sería un asesinato por odio. Un asesinato sin remordimientos. Si se trataba de un usuario de ventilador, entonces estaba en desventaja al intentar matarla desde la distancia. Plantó sus pies contra la pared en preparación para lanzarse hacia ella y acabar con su vida, pero hubo una explosión desde muy arriba en la pared que hizo tambalear sus pies. Una masa humeante de material exoesquelético púrpura cayó del cielo y aterrizó con el codo primero en su espalda, agrietando la parte posterior de su capa exterior y destruyendo gran parte del interior. Su compañero apareció desde arriba y bombardeó el área, provocando la ira del de 7 colas y de la hermana del de una cola en el proceso. Es hora de irnos.
Gritó Deidara mientras corría alrededor de los pedazos del techo del tamaño de rocas que caían. Sasori agarró las patas de las 7 colas y rodó como un caimán, enredando a la criatura en una red de sus extremidades extendidas, con la esperanza de que eso fuera suficiente para contenerla. Luego colocó las articulaciones en una posición bloqueada y abandonó la carcasa exterior, abrazando la pared contra la que estaban como si su vida dependiera de ello. No podría estar más de acuerdo, dijo Sasori lo suficientemente fuerte para que Deidara lo escuchara. La de 7 colas forcejeaba contra las extremidades de la marioneta y ya había liberado uno de sus brazos, destrozando la dura madera como un niño pequeño haría con el poliestireno. La niña le gritó a Deidara y le disparó disparo tras disparo de aire comprimido. Eran rápidos y precisos. La única razón por la que no había sido destruido por uno de ellos probablemente se debía en parte a los escombros que caían. Afortunadamente para ellos, el Mizukage intervino agarrando a la niña y evitando que se moviera mientras la chica de cabello negro de la roca oculta llegó al costado de las 7 colas y comenzó a cortar sus ataduras para tratar de ayudarlo a escapar. Tenemos que irnos. Gritó Mei en el oído de Temari por encima del estruendo de la habitación que se derrumbaba. Sin escuchar su respuesta, levantó a Temari y comenzó a correr hacia la salida, que ya estaba obstruida por escombros. ¡No! Gritó Temari con todas sus fuerzas, luchando contra los brazos de la mujer en un intento desesperado por obtener su venganza. Tienen que morir. Gaarraa. Mei se preparó para disolver lo que quedaba de la puerta para permitirles pasar, pero fue empujada hacia adelante por un estampido sónico. Tuvo que soltar a Temari para asegurarse de no caer de cara contra rocas afiladas y se dio la vuelta con los ojos muy abiertos. Había un pequeño rastro de humo que subía que indicaba dónde había estado Naruto. Donde había estado el techo, solo había un halo de rocas volando y flotando en el aire abrazando el rastro que había dejado Naruto. Mei tardó un segundo en darse cuenta de que Naruto se había disparado hacia arriba con tanta velocidad que destruyó el techo por completo y forzó la totalidad de sus trozos hacia arriba. ¿Y qué surge? ¡Ey! Mei miró hacia abajo y vio a Kurotsuchi corriendo hacia ellos con toda la velocidad que tenía, moviendo su cuerpo de vez en cuando mientras lo hacía. La mujer mayor se dio la vuelta y vio que su salida estaba completamente llena de rocas. Derretir su camino a través de ellas llevaría demasiado tiempo. Era casi seguro que sería aplastada por los escombros. Pensando y actuando más rápido, Mei levantó a Temari en sus brazos y comenzó a correr hacia Kurotsuchi con la misma velocidad. Pronto tuvo que esquivar las rocas más pequeñas que comenzaron a caer primero, luego tropezó con rocas que podría haber saltado normalmente debido al polvo y las pequeñas piedras que descendían sobre ellas. A su lado, una de las rocas gigantes golpeó el suelo, astillándose en pedazos las rocas sobre las que cayó y convirtiéndolas en granadas de fragmentación improvisadas. Las astillas de piedra pasaron junto a ella, golpeándola en la cara varias veces y, lo que fue más grave, en la rodilla. Ella jadeó de dolor y se tambaleó. Temari cayó, jadeando en busca de aire en el ambiente polvoriento, y envolvió uno de los brazos de Mei alrededor de su hombro, luego continuó. Más gigantes cayeron a su alrededor. Era como si estuvieran en un campo de batalla, reaccionando a las explosiones que ocurrían sin tener idea de dónde venían y sin idea de cuándo o dónde caería la siguiente. No tenían idea de cuánto tiempo les quedaba por vivir. Estilo tierra. Cúpula de roca. Además de no poder respirar, tampoco podían ver. No tenían luz y el sonido se amortiguaba como si estuvieran bajo el agua. Lo único que podían oír era su propia respiración entrecortada. Mei logró susurrar algo en voz baja y esa misma luz efímera que los guiaba a través de las alcantarillas parpadeó de nuevo en su lugar, mostrando que estaban en un pequeño recinto apenas lo suficientemente alto como para estar de pie. Kurotsuchi estaba encima de ellos, literalmente cargando sobre sus hombros la estructura que los cubría de los escombros, que caían con una cara roja que tenía las venas a punto de estallar, mostrando el peso que debía haber soportado. Parecía que se debilitaba en pedazos y pulsos, sus rodillas caían ligeramente cada segundo más o menos con un jadeo de dolor cada vez. Mei se puso de pie sobre su única pierna sana y pegó su espalda al techo también. Así, todo se estabilizó. El mundo todavía vibraba de vez en cuando, pero Mei sostenía su cubierta casi sin esfuerzo. Kurotsuchi cayó de rodillas, sin aliento. Finalmente, levantó la vista y vio que Temari estaba casi hecha un ovillo, con lágrimas en el rostro y mojándole las rodillas. Todavía tenía las piernas abiertas y enojadas, pero parecía que había recuperado el control de sus acciones. «Lo has hecho bien, Kurotsuchi», dijo Mei con voz autoritaria, pero amable.
Si no fuera por ti, los tres estaríamos muertos. La chica de cabello negro azabache en cuestión se sentó y se apoyó contra una roca, inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Sí, bueno, ya sabes. Al ver que eso era lo máximo que podía sacarle a Kurotsuchi, Mei volvió la mirada hacia Temari. Sus ojos eran tristes y comprensivos, un marcado contraste con los de Temari. Entiendo que estés sufriendo ahora mismo. Perder a los seres más cercanos es una de las peores cosas por las que una persona podría pasar. Pero a menos que tú también quieras morir, tienes que concentrarte en el juego. A todos los efectos, estamos en guerra ahora mismo y si queremos salir ilesos, vamos a tener que trabajar juntos. Temari miró a la mujer que se resistía y suspiró, cambiando de posición hasta quedar de rodillas. Durante unos segundos, no dijo ni hizo nada. Solo se escuchaban afuera los sonidos de rocas cayendo y cambiando de posición. Miró los pies de Mei y dijo sin siquiera un temblor en su voz: ¿Cuál es el plan? No pasó mucho tiempo antes de que el temblor se detuviera y un silencio casi absoluto reinara sobre ellos. Todos sus oídos zumbaban en ese silencio, tan acostumbrados a las fuertes explosiones de hace solo unos segundos. Mei suspiró y miró hacia arriba. No sabemos bajo cuántos escombros estamos, pero supongamos que son muchos. Puedo abrirme paso hacia arriba y salir, pero eso podría llevar un tiempo. ¿Alguien tiene algo útil? Puedo hacer cal viva, dijo Kurotsuchi. Y luego convertir esa cal viva en cemento. Soy bueno con la espada y puedo hacer simples barreras y cúpulas de tierra. Eso es todo. Temari la miró con el cerebro funcionando a toda velocidad. ¿Qué tan en sintonía estás con tu elemento? ¿Tierra, fuego o lava? Tierra. Ella se encogió de hombros. No sé, un poco. Me concentré un poco en la lava. ¿Serías capaz de sentir lo que hay debajo de nosotros ahora mismo? Kurotsuchi frunció el ceño. No específicamente. No creo que excavar en busca de oro esté realmente en el cronograma en este momento. Temari parpadeó y sacudió la cabeza levemente. No, ¿serías capaz de sentir si hubiera cavernas o túneles? Sí, fácil. Mei entrecerró los ojos. El sistema de cuevas. Temari asintió. Eso es lo que estaba pensando. Si las alcantarillas se hicieron originalmente a partir de cuevas naturales, entonces es probable que haya más entrecruzadas debajo de nosotros ahora mismo. Kurotsuchi se puso de rodillas con un gruñido de dolor y dijo: vale la pena intentarlo. Luego plantó las palmas de las manos sobre la dura piedra y cerró los ojos. Los abrió de golpe casi de inmediato con sorpresa. Estamos justo encima de uno. No puede estar a más de 15 pies debajo de nosotros. ¿Sabes si conduce a las alcantarillas? Preguntó Temari. Va en la dirección general. Siempre podemos volver a excavar si es necesario. Si ese es el caso, dijo Mei, no debería llevar mucho más que unos pocos segundos. ¿Podrías sostener la cúpula en alto un poco más? Kurotsuchi se puso de pie. Al principio le temblaban las rodillas, pero se estabilizaron unos segundos después cuando apoyó los hombros contra los de Mei. Llámalo. Mei respiró profundamente. Ahora. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yujito cayó al suelo rodando, lanzando kunais a las pocas marionetas que todavía la perseguían. Sus ataques de fuego tenían poca eficacia más allá de despojarlas de su piel en algunos lugares, mostrando su funcionamiento interno. No se parecían a ningún enemigo que hubiera visto o con el que hubiera luchado antes. Lo único con lo que podía compararlos sería con golems elementales con mentes tácticas mucho más grandes e incluso más celo suicida. Eran temibles solos y francamente intimidantes en grupos. Nada que ella no pudiera solucionar, sin embargo. Todos esquivaron o bloquearon el kunai y continuaron corriendo hacia ella. Ella permaneció en su lugar, sonriéndoles y esperando su inminente llegada. Justo cuando el primero saltó hacia ella, algo atrapó su pierna y tropezó en el aire, suspendido por unos momentos tensos antes de ser destrozado en pedazos de tamaño mediano. Pequeñas líneas que brillaban en el sol eran la única señal del alambre que había colocado allí con su kunai. Las otras dos marionetas ya estaban en el aire cuando la primera fue destrozada, así que también compartieron su destino, aunque en pedazos más grandes. Una cabeza disecada rodó hacia ella, con la mandíbula abierta y una lengua demasiado realista colgando. Sus ojos todavía funcionaban y la miraban fijamente. Yujito sintió que su nariz se curvaba en un gruñido. Tenía que ser una de las cosas más desagradables que había visto en su vida. Incluso podría haberle provocado escalofríos en la columna si para entonces no se hubiera vuelto en gran medida insensible a ello. Respiró profundamente y miró los monumentos de piedra a lo lejos.
Había una corriente de civiles que se acercaba y Shinobi dando vueltas alrededor, atentos al peligro. Por lo que podía ver, el peligro había pasado en gran medida, pero no podía criticarlos por querer estar a salvo. Yujito giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia los restos quemados del distrito comercial. Su detección de chakra no era la mejor, pero sabía que podía sentir. Pato. Actuando por puro instinto, las rodillas de Yujito se doblaron y ella se inclinó hacia adelante, agarrándose con sus manos. Hubo un silbido de aire que le hizo cosquillas en la espalda y un golpe sólido detrás de ella. Avanzando, se lanzó hacia adelante y aterrizó dándose la vuelta, alargando sus uñas mientras lo hacía. Lo que vio fue el torso superior y las piernas unidas de una marioneta parada en un alambique con una larga jabalina púrpura sobresaliendo de su pecho, obstruyendo la maquinaria en el interior. Cayó a un lado y ni siquiera explotó. Respirando pesadamente, Yujito se dio la vuelta y vio a Zu, que se apoyaba en una viga con un brazo y el otro colgando casi inútilmente a su costado. Su rostro estaba húmedo y su respiración era irregular. Yujito no se habría sorprendido si una fuerte brisa pudiera empujar a la chica al suelo. Así las cosas, Yujito corrió hacia adelante y apoyó a Zu colocando su brazo inútil sobre su hombro. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo liviana que era Zu. Y ella siempre había sido una chica muy sólida. A pesar de su actitud alegre y desenfadada ante la mayoría de las cosas de la vida, siempre tuvo una especie de dinamismo que hizo que Yujito se preguntara si podría ganarle a la chica en una pelea. Ahora, era como si se estuviera consumiendo. ¿Qué pasó?, preguntó Yujito. Fu parpadeó un par de veces e hizo una mueca de dolor cuando la sentaron. Warm, nos atacaron, Naruto, yo y Gaara. Naruto resultó herido. Kurama no lo curó. Le di un poco de chomei. Tomó más de lo que debía y perdió el control. Los otros tres aparecieron y lo siguieron hasta ese agujero de allí. Parecía que tenía en la mira a los chicos de Akatsuki. La cabeza de Yujito estaba llena de preguntas, pero se decidió por la que creía mejor. ¿Y tú qué? ¿Estás bien? Fu tragó saliva y miró al cielo. No lo sé. El chakra de Chomei no está volviendo lo suficientemente rápido. Y tuve que ayudar un poco con las marionetas. Yo quiero ayudar, dijo Fu impotente. Yujito sonrió un poco y la agarró del hombro. Pero necesitas descansar. Fu resopló y miró hacia abajo. Odio eso. Odio ser inútil. Yo también. Pero ahora mismo, si intentas ayudar, solo serás un estorbo. Una pequeña risa, casi gorgoteante, salió de la boca de Fu. Pero te salvé el trasero. Yujito casi se rió de la chica. ¿Cómo podía encontrar la energía para hacer humor? Yujito nunca lo sabría. Cuidado, todavía no te conozco tan bien, dijo, medio en broma. Aunque apenada, la mirada de Fu era expresiva y jovial y sabía más que ella. ¿Me conoces lo suficiente como para buscarme? Enfatizó la última frase con una amplia sonrisa, muy parecida a la de cierta rubia que había llegado a conocer. Yujito también se sentó. Tal vez no era el momento para una conversación sincera y ni siquiera era su intención hacerlo, pero se sentó de todos modos. Porque, en verdad, estar cerca y hablar con los otros 5 miembros del contrato era uno de los momentos más despreocupados que había tenido en su vida. En su juventud, la mantenían a distancia y casi comenzaba a ser venerada en la edad adulta. Nunca había habido un espacio donde pudiera reírse con la gente. Al menos no por un período prolongado de tiempo. Todos tenían sus problemas, pero todos hicieron lo mejor que pudieron. Eso fue lo que más le llamó la atención, el hecho de que todos hicieron lo mejor que pudieron. Y solo habían pasado unos días. Era difícil no dejarse llevar por sus pensamientos y sentimientos. Eran tan contagiosos con su felicidad que ella estaba empezando a bajar la guardia cuando estaba con ellos. Bueno, si mueres, entonces todo el tratado se acaba, dijo Yujito, mirando los edificios carbonizados. Y yo que pensaba que me estaba simpatizando, dijo Fu, inclinando la cabeza hacia Yujito. Calentamiento es una palabra fuerte. Sabes que nos amas. Yujito reprimió una sonrisa y echó la cabeza hacia atrás. No había hostilidades, el aire estaba tranquilo. Era agradable. Probablemente deberíamos empezar a buscar al trío maravilloso, ¿eh? Fu asintió. Por cierto, probablemente tendrás que someter a Naruto. Yujito frunció el ceño. ¿Eh? Su pregunta fue interrumpida por la repentina erupción que vino detrás de ellos. Yujito fue el primero en darse la vuelta y vio que a cierta distancia del monumento había un cono creciente de roca y tierra que se extendía desde un punto focal y en la parte superior había un punto violeta que se hacía cada vez más grande.
No pasó mucho tiempo antes de que pudiera distinguir más de eso. Alas y colmillos y exoesqueleto y pelaje y ojos compuestos y ojos rasgados y un cuerno y brazos y. Todas las bestias con cola tenían una especie de elegancia, una especie de naturaleza a la que se adherían. Muchos discutirían si todas eran hermosas, pero al menos todas tenían una simetría. Al menos se podía saber de qué se trataba. Pero esto, no, esto era un monstruo, así de simple. Una bestia de mitos y leyendas. Una combinación de los chakras del escarabajo de 7 colas y el zorro de 9 colas. Solo mirarlo le hacía doler el estómago. No podía imaginar lo que sentiría un civil si mirara a una bestia así. O, en realidad, a cualquier otra persona que no fuera ella. Oh, no, susurró Fu. Creo que, puede que sea demasiado tarde. ¿Qué está pasando? Preguntó Yujito con dureza, la preocupación subiendo por su garganta. Te lo dije. Él tomó el chakra de Chome y parece que necesitaba ser más fuerte por alguna razón. Nosotros, trató de levantarse, pero no pudo. Tienes que detenerlo, ojo. Parece que actúa y reacciona sin pensar. Sin la capacidad de razonar o pensar con tacto, estoy seguro de que podemos subyugarlo. Yujito no pudo evitar mirar fijamente al miserable horror. Había comenzado a moverse y a atacar. Las explosiones comenzaron a esparcirse por su cuerpo, lo que solo pareció enfurecerlo aún más. ¿Qué tan seguro? 0,0,0,0,0,0,0. Mientras seguían avanzando, Mei se dio cuenta de que Temari estaba pensando en algo. Rara vez respondía a los estímulos. Sus ojos estaban desenfocados. Y cada vez que respondía, lo hacía de forma cortante y poco convencional. Mei había visto soldados conmocionados antes y Temari no encajaba en el perfil. No estaba distraída por la muerte de su hermano, no, estaba pensando en otra cosa. Está bien, dijo Kurotsuchi, con la mano apoyada en la pared y los ojos cerrados por la concentración. Nos esconderemos aquí y estaremos en las alcantarillas. Después de eso, navegaremos tranquilamente hasta la superficie. Mei miró a Temari y suspiró para sus adentros. Fuera lo que fuese lo que estaba planeando, Mei no creía que pudiera detenerla. Su pierna herida y la cantidad de chakra que había gastado durante la pelea principal, siguiendo a Naruto y asegurándose de que Kurotsuchi y Temari sobrevivieran, estaban empezando a pasarle factura. ¿Hasta dónde? Preguntó. 3 o 4 pies, ¿por dónde? Mei esquivó a Kurotsuchi y Temari, puso ambas palmas hacia el techo, bajó y dirigió su aliento hacia el espacio entre sus pulgares. Respiró profundamente y moldeó su chakra, expulsó un chorro de gas corrosivo que derritió instantáneamente la roca, haciendo que goteara en grandes cantidades. Lo que podría haber quemado horriblemente a la persona común no tuvo ningún efecto en ella. Kurotsuchi y Temari, sin embargo, tendrían que hacer grandes esfuerzos para no tocar los bordes, para no quemarse las manos. Oye, espera. Fue lo único que oyó Mei antes de que la empujaran a un lado bruscamente y sin previo aviso. Podría haberse enderezado correctamente si su rodilla herida no se hubiera interpuesto en el camino. Pero, como estaba, se cayó de manera poco elegante y se enderezó justo a tiempo para ver las piernas de Temari desaparecer por el agujero y el ruido de pasos que se dirigían hacia las alcantarillas. Mei dirigió su atención hacia abajo y vio que Kurotsuchi recibía un trato muy similar al de ella. Kurotsuchi fue el primero en levantarse y le ofreció una mano a Mei. ¿De qué se trataba? Preguntó mientras se sacudía el polvo. Ya no hay nada peligroso en los túneles, ¿verdad? El cerebro de Mei estaba dando vueltas, tratando de encontrar una razón por la que Temari quisiera subir tan repentinamente que los empujaría a ambos para hacerlo. ¿Qué podría haber sido? Cierra el agujero, dijo Mei de repente, con los ojos bien abiertos, primero por la comprensión y luego por el terror. Kurotsuchi parpadeó. ¿Qué? Usa tu cal viva, ahora. Gritó Mei, preparando un jutsu de agua mientras hablaba. La boca de la chica de cabello negro se cerró con un chasquido mientras realizaba rápidamente los sellos manuales para su jutsu. En fracciones de segundo, había una mezcla de cemento lista para usar saliendo de su boca y mezclándose con el agua que salía de la boca de Mei. Se solidificó rápidamente, creando un tapón en el agujero. Una vez hecho eso, Mei se arrodilló para descansar. Su visión se estaba volviendo borrosa por el agotamiento del chakra y el dolor. Una mano le puso el hombro y de repente se encontró cara a cara con Kurotsuchi. ¿Qué está pasando? Preguntó con un temblor de miedo en la voz. ¿Por qué hicimos eso? ¿Qué está haciendo Temari? Mei se desplomó y su espalda quedó apoyada contra la pared. Supongo que está haciendo algo que solo ella puede hacer. Si no es así, supongo que acabo de hacer el ridículo.
Kurotsuchi le agarró el puente de la nariz. ¿De qué estás hablando exactamente? Un suspiro salió de los labios de Terumi. ¿Qué tienen de peligroso las alcantarillas? Kurotsuchi cayó frente a ella con un resoplido. No sé, apesta. ¿Por qué huele mal? Porque está lleno de mierda. ¿Y qué produce la mierda cuando se deja fermentar durante largos periodos de tiempo? ¿Por qué teníamos que tener cuidado de no provocar chispas mientras perseguíamos a Naruto? Los ojos de Kurotsuchi se abrieron de par en par. Ella no lo hará, pero eso destruirá Konoha. Mei se encogió de hombros. El metano es un gas, ya sabes, aire. Y ella es experta en jutsus de viento. Supongo que intentará redirigirlo de una manera que mate a los miembros de Akatsuki. Nadie sabe si eso será efectivo o no, o si tendrá consecuencias no deseadas para la ciudad en general. Pero, ¿eso es, loca? Acaba de perder a su hermano, ¿eh? No estoy seguro de poder culparla por la locura que se apoderó de ella. Entonces, debimos haber ido tras ella. Debimos haberla detenido. Podría morir. Probablemente va a morir. Mei negó con la cabeza. Ninguno de los dos tiene la energía suficiente. Lo único que habría hecho sería atraparnos en la explosión también. Kurotsuchi negó con la cabeza. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Ella fue silenciada por el temblor similar a un terremoto que sacudió el túnel en el que se encontraban, junto con un fuerte silbido de aire que pasó por encima de sus cabezas. Se supone que debemos tener fe, dijo finalmente Mei después de que el ruido cesó y el silencio reinó nuevamente. 0,000,000,000. Yujito no sabía lo que la gente de abajo podría haber estado pensando cuando la vieron, envuelta en llamas y con la mitad del tamaño de lo que Matatabi es capaz de hacer, saltar de cabeza al aire detrás del monumento y agarrar al monstruo en el que estaba Naruto. Seguramente, estaban perdiendo la cabeza por la confusión y el miedo. Esa era realmente la única opción aceptable. Porque si eran menos, ¿dónde la dejaba eso? En verdad, enfrentarse a ese monstruo la dejó con una sensación que casi había olvidado. Era la sensación de sentirse superado, como un niño que se enfrenta a un adulto. Pero ella lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Ella todavía estaba tratando de entenderlo. Una explosión particularmente grande le disparó por la espalda al mismo tiempo que ella lo agarró de las piernas y le bañó el estómago en llamas. El doble ataque obstaculizó su capacidad de volar y lo dejó en tierra casi de inmediato. Esa victoria duró poco, ya que la ignoró por completo y centró su atención en el cielo. Sus mandíbulas deformes se abrieron y un orbe opaco de color negro y rojo comenzó a formarse. Afortunadamente, no se hizo muy grande debido a la enorme ráfaga de agua que lo golpeó directamente en el medio y lo empujó hacia su garganta. Yujito también miró hacia arriba y vio que los dos miembros de Akatsuki estaban flotando en un pájaro blanco gigante. El de cabello rojo extendió su brazo, que se había convertido en una especie de cañón de agua. Mientras que el de cabello rojo tenía una mirada de indiferencia, el rubio a su lado sonreía como un niño en una montaña rusa. Ella estaba rodeada de monstruos. Y si este punto no le había quedado suficientemente claro, lo estaría en cuanto el monstruo que estaba en el suelo junto a ella abriera sus enormes fauces y vomitara rayos láser que crearon remolinos de nubes sobre ellos. Fueron en gran medida imprecisos, pero uno logró golpear al pájaro en el que ambos estaban y lo hizo caer. Yujito sintió esperanza en su corazón de que el monstruo no sentía ninguna animosidad hacia ella y que todavía era Naruto en su interior, hasta que una de sus colas se envolvió alrededor de su cuerpo y la arrojó lejos al azar. Fue un cambio de ser tan repentino que Yujito se preguntó qué estaba sucediendo mientras sucedía. Ni siquiera sabía que estaba en el aire hasta que golpeó el suelo. Gatito. Estoy bien, pensó Yujito, mientras se ponía de pie y se familiarizaba con su entorno. A su alrededor había tierra quemada y excavada de lo que hace muy poco podría haber sido un pequeño y agradable bosque. Los árboles habían sido arrancados de raíz y quemados hasta convertirse en cáscaras irreconocibles, no se oían los gritos de los animales, todo estaba en silencio. Era un lugar muerto. No muy lejos, Naruto todavía estaba luchando contra los miembros de Akatsuki con un celo que solo una bestia podía lograr y ella todavía se preguntaba dónde estaba. ¿Tan inconsciente eres? Estuviste aquí hace apenas unos días. Este lugar es lo que queda de la pequeña disputa entre tú y Naruto. Yujito miró a su alrededor con ojos llorosos. ¿En serio? Pero, sí, bueno, estoy seguro de que eres consciente de lo destructiva que puede ser la batalla entre Jinchuriki. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía más, mal. ¿Por qué se sentía mal?
¿Era porque solía ser un lugar tranquilo y sereno? ¿Era porque era algo que le pertenecía? ¿Era porque le recordaba su vergüenza? ¿Era porque le recordaba a Naruto? Naruto. Ella sacudió la cabeza. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué el mundo daba vueltas? ¿Por qué sentía la necesidad de vomitar, pero no sabía cómo? ¿Por qué estaba enojada? Contrólate. Gritó Matatabi en su cabeza. Has pasado por peores momentos. ¿Por qué estás perdiendo el control ahora? Parecía que los gritos mentales fueron suficientes para hacer que el cerebro de Yujito volviera a la actividad, mientras se enderezaba y comenzaba a correr a 4 patas hacia Naruto. ¿Qué me pasa? Matatabi sabía, por supuesto, por qué Yujito estaba empezando a perder el control tan pronto. ¿Por qué la oscuridad en su corazón se estaba agrandando? Fue porque su chakra se aferró a sentimientos distintos a la ira. Yujito se estaba perdiendo en algo casi desconocido para ella. Estaba empezando a perderse en la desesperación. Desesperación de que Naruto pudiera morir. Oh, pobrecita. 0,000,000,000. Naruto se paró frente a unas barras de hierro gigantes que contenían el poder de uno de los seres más grandes del mundo, el zorro de 9 colas. Un solo movimiento de sus colas podría derribar una montaña o crear un tsunami. Su rugido podría petrificar los corazones de los civiles. Una existencia imposible. Y sin embargo, ¿por qué parecía tan triste? La respiración de Kurama era irregular y sus ojos temblaban. En verdad, no tenía intención de tomar el chakra de Chomei. Simplemente, sucedió. No lo hizo, siempre había imaginado que cuando tomara el control de la oscuridad el chico, irrumpiría en el mundo, libre de ataduras y capaz de hacer todo lo que quisiera. Las vidas de los humanos no tenían importancia para él. No valían nada y no tenían sentido. Oye, ¿por qué te ves tan triste? Kurama se levantó y caminó de un lado a otro. No le gustaba. No le gustaba ni un poquito. Era duda. Era miedo. Era asco. Había deseado la libertad durante tanto tiempo, pero no quería esto. Oye, ¿por qué te ves tan triste? A cada paso, su existencia había sido negada. Por su creador, que murió. Por sus hijos, que fracasaron. Por la humanidad, que temía a todo y trataba de deformar todo lo que temía para adaptarlo a su propia sensibilidad. Uno a uno, incluso sus hermanos lo abandonaron. Y él estaba solo. Y le gustaba estar solo. Y entonces un humano lo encontró, luchó contra él, lo persiguió, lo encadenó y lo obligó a actuar. Y ahora, solo era odio. Y el odio no podía parecer triste. Oye, ¿por qué te ves tan triste? Kurama cerró los ojos con disgusto y apartó la cabeza. Frente a él, separado por los barrotes, estaba Naruto. Excepto que no era él. El chakra de Chomei se había adherido a él y a su propio chakra y había distorsionado no solo la forma del chico, sino también su mente. Se quedó repitiendo esa última frase una y otra vez, en un bucle sin fin. Ninguna cantidad de gritos o amenazas intimidaron al chico. Nada de lo que pudiera hacerlo detuvo. Incluso podría estar roto sin posibilidad de reparación. ¿Por qué se sintió mal por eso? Oye, ¿por qué te ves tan triste? Kurama se llevó las manos a los oídos para bloquear el ruido. Lo perseguía. Lo había estado durante un tiempo. Fue lo último que dijo Naruto antes de que su mente fuera completamente absorbida por el chakra. Era como una especie de crecimiento. Una masa de chakra conglomerado que creció en su estómago y rápidamente se apoderó de todo su cuerpo. En ese momento, era una masa coagulada de cuerpos y materiales exoesqueléticos extraños, como algo de una pesadilla. Lo único que sobresalía en la parte superior era su cabeza, mirando eternamente desamparada al zorro. Oye, ¿por qué? Es porque lo soy. ¿De acuerdo? ¿Estás feliz ahora? Ni siquiera puedes empezar a entender cómo es. Cómo es ser rechazado en cada esquina. Ser visto como algo que no debería existir. Algo que solo puede ser utilizado por otros. Ni siquiera una cosa pensante. Solo una herramienta. No entiendes mi dolor. ¿Por qué parezco triste? Es porque lo soy. Su repentino arrebato lo sorprendió incluso a él mismo. Incluso silenció el infernal y repetitivo habla del niño. Sus ojos estaban ahora cerrados y el crecimiento había dejado de crecer. En algún lugar, en los márgenes de su conciencia, podía sentir explosiones y fuego azul en el mundo físico, pero no le importaba el mundo físico. Estaba demasiado concentrado en el niño como para entender algo más. Los ojos se abrieron de nuevo, mostrando unos ojos compuestos repugnantes, como los de una mosca. Pero todavía veían. Todavía podían entender el mundo que los rodeaba.
Y miraban directamente a Kurama a los ojos. Estás equivocado. Entiendo tu dolor. Y entonces el crecimiento consumió al niño por completo. Como si hubiera aguantado lo suficiente para pronunciar esa única frase y, en cuanto eso sucedió, toda su energía lo había abandonado. Y Kurama se quedó solo otra vez, sentado en completo y absoluto silencio. No había goteo. Ni siquiera fluía el agua. Sus oídos eran asaltados por el incesante golpeteo de ese silencio infernal. Creo que lo prefería cuando hablabas. 0,0,0,0,0,0,0. No estamos haciendo suficiente daño. ¿Y de quién es la culpa? Los ojos de Tsunade estaban fijos y concentrados. Sabía lo que tenía que hacer y si dejaba que alguna duda se reflejara en su rostro, solo desmoralizaría a quienes la rodeaban. No es que pudieran desmoralizarse fácilmente. Todos los shinobi más fuertes de todas sus respectivas naciones estaban participando en la subyugación de Naruto. Bueno, todos excepto Mei. Nadie sabía qué le había pasado. Jiraiya estaba a su lado, empezando a perder la calma y lanzando jutsu tras jutsu al dragón de arcilla que volaba sobre ellos. Subyugar a Naruto estaba muy bien, pero también tenían que vigilar a Akatsuki. La mejor comparación que podía hacer con la situación en la que se encontraba era cuando tres naciones shinobi se enfrentaban entre sí en el campo de batalla. Todos tenían que cuidar de sí mismos mientras causaban daño en dos frentes. Era una situación rara, cierto, pero no inaudita. Y ella, por desgracia, se encontraba en el papel de líder. Yujito estaba en modo bestia y estaba atacando a Naruto por el frente, pero incluso en su mayor tamaño, la empequeñecía de la misma manera que un perro empequeñecería a un gatito. El Raikage y el Tsuchikage se movían alrededor de su cabeza, tratando de hacer daño sin matar al niño que estaba adentro. Algunos de los shinobi de Konoha de alto rango corrían alrededor de sus piernas, interfiriendo, casi completamente confundidos en cuanto a la situación en cuestión. Nada los está golpeando. Gritó Jiraiya. Solo él y ella estaban enfrentándose contra los Akatsuki, si es que se podía llamar así. Puedo ayudar. Los dos Sannin se dieron la vuelta y vieron a Shibuki corriendo hacia ellos, con los brazos enfundados en espadas de agua. Aunque su rostro mostraba nerviosismo, sus manos no temblaban en lo más mínimo. Demasiado peligroso, dijo Jiraiya con brusquedad, dándose la vuelta para intentarlo un poco más. Sin aceptar un no como respuesta, Shibuki lo agarró del codo y dijo, si puedes llevarme allí, puedo derribarlos. Jiraiya y Tsunade intercambiaron una mirada. A pesar de ser de una nación menor, él seguía siendo el líder, el más fuerte de su región. Pero era lo suficientemente fuerte contra los Akatsuki. Jiraiya gruñó e hizo algunos sellos manuales antes de golpearse la garganta. Una serie de sellos se extendió sobre su cuello y se dio la vuelta para ver a Shibuki. Cuídate, fue la única advertencia antes de que el hombre con forma de oso vomitara una lengua de sapo gigante que envolvió el pecho del hombre menor. Shibuki no pudo decir nada antes de ser arrojado casi al azar en dirección general al pájaro de arcilla. Podrías haber intentado algo un poco más convencional, murmuró Tsunade. Habrían visto lo convencional a una milla de distancia. De esta manera, tenemos el elemento sorpresa. Tsunade todavía tenía reservas, pero mantuvo su lengua mordida por el momento. Shibuki aterrizó en el estómago del dragón clavándole sus espadas. Utilizándolas, comenzó a trepar por la bestia casi como una araña y saltó hasta el ala del dragón, cortándola por la base antes de que Deidara o Sasori supieran lo que estaba pasando. Los ojos del artista rubio se abrieron de ira antes de hacer una señal con las manos. Katsu. El ala explotó junto a ellos, pero él ya se había ido y estaban a punto de sumergirse nuevamente en el redil. ¿Cuántos títeres más tienes?, gritó Deidara, tratando desesperadamente de que el dragón volviera a crecer su ala. 2, respondió Sasori. Genial, entonces tenemos 3 marionetas, dijo Deidara sarcásticamente. Me estaba contando a mí mismo, dijo Sasori secamente, mirando al suelo en busca de un buen punto de salto. Bueno, ¿no es genial? Por un breve segundo, el campo de batalla quedó en silencio. Todos dejaron de lanzar jutsus. Naruto hizo una pausa y también lo hizo Yujito. En lugar de volar en espiral por el aire, Deidara y Sasori casi sintieron que se deslizaban a través de un solo cuadro de una imagen, todo estaba tan quieto. Deidara miró a Sasori. ¿Qué? Y entonces el suelo estalló en llamas y explosiones. Deidara podría incluso haber apreciado la vista si las llamas no se hubieran elevado y lo hubieran desintegrado instantáneamente, sin dejarle siquiera la posibilidad de apreciar una explosión tan trascendental.
El fuego, de alguna manera, estaba dirigido por sí mismo y solo buscaba a Naruto y a los Akatsuki. Todos los shinobi de la hoja y los extranjeros estaban relativamente intactos por el fuego que provenía de la tierra, sin cesar como el agua que fluye de un balde volcado. Atacó a Naruto una y otra vez y nada de lo que pudiera hacer le permitía escapar. Se comía sus articulaciones, sus alas, sus ojos, todo. Cualquier intento que tuviera de apartarlo solo permitía que el ataque lo alcanzara. Abrió la boca para rugir, pero el fuego lo atravesó y quemó todo por dentro. Comía y comía y comía como un monstruo glotón. Pronto, el fuego cobró su plenitud y en lo más alto estaba la cabeza, puntiaguda como la de un pájaro y con ojos que hablaban de dolor. Era como un fénix ardiente que se alzaba tristemente de la tierra. Solo cuando Naruto dejó de moverse, la cabeza del fénix se zambulló y le cortó el cuello en 2 pedazos. Cayó al suelo con un estruendo atronador, sacudiendo el suelo y a todos los que estaban a su alrededor. El fénix se elevó al cielo y dejó escapar un grito de emoción desenfrenada. Dolor y pena, odio y repugnancia, reivindicación de venganza. Los ojos de todos estaban pegados a esa escena. ¿Qué? Susurró Jiraiya. No lo sé, dijo Tsunade. Pero tenemos que contar nuestras bendiciones mientras podamos. Vámonos. El fénix flotó hasta el suelo y desapareció desde la cola hasta la cima, sin dejar nada más que una cabeza hasta que el fuego estalló y solo quedó el perpetrador del fénix, Temari no Sabaku. En sus brazos había un trozo de sustancia viscosa de color naranja violáceo que se endureció y se deshizo en sus brazos. Había un mechón de rubio, una mano débil, marcas de bigotes y un pecho que se elevaba. Temari se arrodilló, dejó a Naruto en el suelo y caminó rígidamente sobre él. Tsunade fue la primera en llegar a la escena y sintió que se le encogía el estómago al verlos a los dos. Temari, ¿qué pasó? La niña no respondió. Su rostro estaba inexpresivo, como el de una muñeca. Se movía como si tuviera líneas en las articulaciones y un titiritero encima. Sus ojos ni siquiera se giraron para reconocer a Tsunade. Aún así, continuó caminando hacia el bosque. Algo la impulsó hacia adelante. Algo movió sus pies. Tsunade intentó detener a la chica por temor a que se desplomara muerta en cualquier momento, pero el cuerpo retorcido de Naruto desvió su atención. Antes de ir hacia Naruto, se detuvo para mirar a Temari una última vez. Tenía quemaduras que recorrían casi toda su piel visible. Estaba roja e irritada o había desaparecido por completo y estaba mojada de pus y sudor. En sus brazos pesaba el peso de su abanico de guerra, lo que hacía que se le cayera de forma casi antinatural. Tsunade apartó la mirada de la chica. Las quemaduras se podían curar. Se podía sintetizar piel nueva. Se podía sobrevivir con esas heridas. Pero Naruto era una apuesta arriesgada. Consideró brevemente hacer un clon para que la acompañara con el tratamiento, pero sus propios niveles de chakra eran peligrosamente bajos. Cuando el resto de los shinobi llegaron flotando, Temari se había ido con el viento, desapareció en el bosque, guiada por una fuerza desconocida. Mientras todos esperaban con gran expectación para ver si Naruto estaba bien, Temari estaba buscando su propia pelea. 0,000,000,000. El dragón de arcilla era lo suficientemente grande como para aplastar un pequeño bosquecillo de árboles al caer al suelo, desintegrándose sobre las piedras y volviendo a su estado más blando. Lo único que quedó del bombardero loco fueron unas cuantas túnicas hechas jirones y su telescopio en miniatura. Sasori, sin embargo, seguía allí, a pesar de lo disfuncional que era. El fuego había derretido toda su mitad inferior y sus articulaciones estaban prácticamente inoperables. Lo único que podía hacer era girar la cabeza y el ojo que le quedaba funcional hacia ella. Ella se detuvo frente a él con su abanico de guerra en ambas manos. Al ver las quemaduras que recorrían todo su cuerpo, su rostro tranquilo, su postura descoordinada, no pudo evitar pensar en ella como un demonio. Como si la hubieran enviado desde el infierno específicamente para arrastrarlo a él. Es una pena, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Habrías hecho una obra de arte excelente. Lo sigo siendo, dijo ella, sorprendiéndolo con su capacidad de hablar. Sus ojos vidriosos delataban cualquier presencia de inteligencia. Soy una verdadera obra de arte. Y tú también. Giró la cabeza y crujió al hacerlo. Me alegra que alguien piense, ¿por qué lo mataste? Preguntó Temari, sin importarle la respuesta que pudiera haber dado. Él era nuestro objetivo. Sí, pero ¿por qué lo mataste? Si hubiera tenido la capacidad de suspirar, lo habría hecho. Si estás aquí para matarme a mí, entonces puedes hacerlo. No soy más que un cascarón vacío lleno de nada más que aire. Lo único que tenía era mi arte y ahora ya no lo tengo. Temari parpadeó.
¿Por qué viviste? ¿Por qué mataste? Viví para una existencia eterna. Maté por esa razón también. ¿Una existencia eterna? No eres más que una muñeca de madera, destinada a caer en la ruina una vez que se corten las cuerdas. No serás nada. No harás nada. Todo lo que tocas se convierte en cenizas y ni siquiera te das cuenta. ¿Y tú, Grieta? Su habilidad para hablar fue arrebatada cuando su abanico de guerra se estrelló contra su pecho y astilló la madera. Bajó de nuevo y golpeó su corazón, obligándolo a sangrar y crujir en protesta. Su brazo se movió débilmente hacia arriba, como para alejarla, pero fue en vano. El abanico cayó una última vez y aplastó por completo su corazón. Su ojo perdió su brillo y sus extremidades se acomodaron en su lugar. Temari se quedó sola en ese claro, rodeada de nada más que muerte y destrucción. Se sentía entumecida, tanto emocional como físicamente. No podía entender lo que estaba arriba y abajo. No podía entender lo que estaba bien y lo que estaba mal. El mundo no tenía ningún sentido. No tenía sentido. No había nada. No si algo así podía suceder tan fácilmente. No si la muerte siempre estaba a la vuelta de la esquina. Temari cayó al suelo.